Bien, la pregunta aquí es, ¿cómo podemos promover, ¿no?, la interacción promotora? Bien, lo primero debemos crear una cultura de cooperación en el aula. Podemos explicar al alumnado los beneficios de la cooperación, pero no solo eso, sino que nuestros diseños didácticos, ya sean unidades didácticas o programaciones, deben tener muy en cuenta la tríada del cooperativo, que es la interdependencia positiva, la responsabilidad individual y la participación equitativa. Si estos diseños didácticos tienen como pilar, ¿no?, esta tríada de cooperativo, el alumnado va a desarrollar ese sentimiento de cooperación porque van a entender y van a sentir exactamente qué es cooperar y los beneficios que tiene la cooperación. También los agrupamientos pequeños, especialmente con alumnado que no tiene experiencia en el aprendizaje cooperativo. Ya hemos hablado anteriormente, por ejemplo, en una pareja o un trío, lógicamente va a haber una mayor responsabilidad individual y una mayor participación equitativa, ¿no? Es más difícil que surja el efecto polizón y es mucho más fácil también que haya una interacción, que interaccionen, que lleguen a acuerdos y, pues bueno, además cuando un miembro de la, claro, si trabajan en una pareja, en un trío, uno de los miembros no participa, se nota mucho. Entonces, pues es una buena manera de también de favorecer esa interacción promotora cuando uno tiene poca experiencia en la cooperación. También dar tiempo a conocerse. Ya hemos hablado anteriormente sobre las diferentes etapas que pasa un equipo, los grupos, ¿no?, basados en Tuckman. Entonces, pues claro, debemos superar esa fase de conflicto donde los docentes tenemos que intervenir y ayudarles a pasar esa fase de conflicto a través de la mediación, contratos. También la evaluación forma un elemento muy importante, ¿no?, evaluación y feedback para saber, bueno, pues cómo superar esa fase de conflicto y que el alumnado desarrolle habilidades sociales, ¿no? En el momento que está en esa fase ya, que supera la fase del conflicto, pues, el equipo cooperativo funciona mucho mejor. Por eso es importante que se conozcan. Trabajar la cohesión grupal, hacer ciertas actividades de cohesión grupal. Por ejemplo, los hermanos Johnson nos hablan de simulaciones y representaciones. El juego de la NASA, por ejemplo, sería un ejemplo de simulación donde das un caso que el alumnado tiene que llegar a acuerdos y solucionar un problema, ¿no? O representaciones donde cada uno tiene un papel, lo que sea un role-playing. Pero es muy importante que las actividades de cohesión grupal no solo sea hacer una actividad de cohesión, una actividad y ya está para cohesión grupal, sino que después de esa actividad de cohesión grupal debe haber un trabajo metacognitivo, donde el alumnado reflexione qué interacciones ha habido, qué interacciones son positivas y qué interacciones, pues, son negativas. Me gusta mucho utilizar aquí lo que es la escalera de la metacognición, ¿no?, para que el alumnado piense un poco lo que ha sucedido. Lo que digo, las actividades de cohesión grupal, simplemente por hacerlas, no tienen mucho impacto. El impacto es que después de hacerlas viene la reflexión y un poco el dialogar qué tipos de interacciones han surgido. Una buena disposición del aula, que haya espacio entre los diferentes miembros del equipo. Lógicamente, imaginaros dos grupos pegados, pues va a haber mucho ruido, no va a favorecer la interacción. No solo eso, sino que haya un ruido adecuado. Debemos enseñar al alumnado a que hable de manera sin gritar, ¿no? Por ejemplo, una estrategia que yo uso es juntamos las cabezas, tenemos dos espacios, la mesa individual y la mesa del equipo, ¿no?, que son todas las mesas. Y cuando no nos oímos, porque hay algunos y algunos que son más tímidos, que hablan bajito, otros que gritan mucho, pues lo que sea es, primero juntamos las cabezas. Lógicamente, si estamos más cerca, vamos a gritar menos. Y luego la disposición de aula, pues ya lo he tratado anteriormente, cómo colocar las mesas, tipos de colocar tanto dentro del grupo como a nivel de aula. Destrezas de interacción, muy importante esto. Hay investigaciones que dicen que cuando el alumnado tiene poca experiencia en trabajo cooperativo, debemos dar estrategias de comunicación asertiva, ¿no? Cómo tiene que ser la comunicación asertiva y no solo eso, sino dar estrategias y estructurar mucho todas las dinámicas cooperativas. Paso 1, paso 2, cómo hablar, lo que no se puede decir, cómo pedir las cosas, ¿no? También me gusta mucho el aprendizaje basado en pensamiento, ya que en el aprendizaje basado en pensamiento podemos hablar de hábitos de mente, que los hábitos de mente son, todas aquellas conductas que nos favorecen el desarrollo de un pensamiento eficaz, tal como nos dice Robert Schwartz, y una de ellas es aprender a desarrollar la escucha activa, ¿no? Claro, a través, por ejemplo, de las 3 P's que nos dice Robert Schwartz.
Rogersworth, que es pausar y dejar terminar sin interrumpir, parafrasear lo que está diciendo, que esto nos permite atender y concentrarnos en lo que nos está diciendo el compañero o compañera de manera empática, y finalmente preguntar. Claro, especialmente si tenemos una duda, pues preguntar e interesarnos por lo que nos dice, ¿no? Fundamental, enseñar al alumnado a interaccionar. Reconocimiento de algunas interacciones. Esto está muy relacionado también con la interdependencia positiva de celebraciones. Claro, premiar una buena interacción, ¿no? Dentro de un equipo favorece mucho, pero no solo eso, sino dar ejemplo y modelo. Podemos coger esa interacción que ha surgido en un grupo cooperativo que ha sido muy buena y la podemos compartir con el resto de la clase y ver pues un poco qué han dialogado, y decir qué han dialogado, cómo han dialogado, cómo han llegado a acuerdos o conflictos sociocognitivos que han surgido, o por ejemplo, si estamos trabajando las 3 P's que he mencionado anteriormente, pues podemos compartir la interacción que ha habido ahí, ¿no?, al resto de la clase, ¿no? Y dar ese reconocimiento, bueno, pues a ese grupo, incluso pues si hay puntos o lo que sea, pues él los puede dar también. Normas que favorezcan la cooperación. Bien, muchas veces los docentes establecemos normas, pero lo hacemos muchas veces un poco por rutina al principio del curso, ¿no? Y se quedan ahí pegadas y luego no se vuelven a revisar en todo el curso, ahí están en la pared, ni siquiera se cumplen y da igual, ¿no? Pues bueno, podemos pensar normas que favorezcan la cooperación, ¿no? La interacción promotora. Y no solo eso, sino los diferentes roles cooperativos que el alumnado vaya a llevar a cabo. Y no solo esto, sino es que estas normas se tienen que aplicar y tienen que ser revisadas y recordadas constantemente, ¿no? Entonces, pues bueno, el hecho de desarrollar normas que favorezcan la cooperación es un plus que le damos para favorecer y promover una buena interacción promotora. Establecer una interdependencia positiva. Esto es clave. La interdependencia positiva es el elemento más importante en la cooperación, ya que si el alumnado percibe que su éxito individual está ligado al resto del miembro del equipo, pues lo tiene que percibir, es importante que lo perciba y que lo sienta. Esto le va a llevar a cooperar. Les va a llevar a superar esas barreras y no ver a sus compañeros como una amenaza o como que pesado, ¿no? Entonces, es uno de los pilares de la teoría cooperativa, para mí la más importante. Entonces, es importante conocer los diferentes tipos de interdependencia positiva que hay y nuestros diseños didácticos deben tener como pilar la interdependencia positiva y pensar cómo las diferentes actividades o propuestas que hagamos van a desarrollar esa interdependencia positiva en el aula, y no solo eso, sino que el alumnado vea esa interdependencia positiva. Esto es fundamental, ya que si el alumnado esto lo ve, pues se van a producir más conflictos sociocognitivos, va a haber más apoyo mutuo, va a haber más algunos modelos que van a ser fundamentales para lo que es el aprendizaje vicario, aprendizaje por imitación. Entonces, bueno, para mí es un pilar fundamental. Y luego, finalmente, la gestión a la diversidad. Aquí estaríamos hablando de otro pilar de la cooperativa, que es la participación equitativa. De una manera u otra, todos los miembros deben aportar su granito de diferentes maneras, ya sean a través de actividades multinivel, a través de aproximaciones donde podamos, por ejemplo, vamos a trabajar un texto escrito, pues bueno, podemos flexibilizar los criterios de evaluación, por ejemplo. Yo sé que, bueno, que la diversidad es un desafío para los docentes. Las pautas DUA nos ayudan mucho, además las pautas DUA se basan mucho en la investigación educativa, en las evidencias empíricas que hay. Hay que profundizar en las pautas DUA porque siempre tú ves el cuadro de las pautas DUA y tienes un montón de pautas, pero hay que profundizar en ellas, exactamente qué estrategias hay y también es fundamental para que todos interaccionen, porque si un niño o niña se siente que en el grupo no puede participar, ¿no?, porque la propia actividad bloquea su aprendizaje, pues claro, pues no va a participar y no va a haber una buena interacción promotora. Pues muchas gracias, espero que os haya gustado y hasta la siguiente.